Con el apuntador. Solo dirige el apuntador. Ahí. Sí. Buenos días para todos. Un saludo caluroso a la mesa, a Colfecar. Mis agradecimientos por darme la oportunidad de adentrarme en este tema de competitividad y de costos de transporte. Las tareas que ya han hecho tanto la ministra como el director de Planeación Nacional me facilitarán entrar directamente al grano. Muy brevemente me voy a asomar al tema macroeconómico, los vientos de desaceleración que son evidentes para el 2015-2016. Efectivamente, como le decía el doctor Gaviria, 2010-2014 con un desempeño en el potencial de Colombia, pero con serias dificultades, vemos desde ANIF para 2015-2016. Posteriormente, voy a relatar la esencia de un índice de competitividad que tiene la novedad de no referirse a 100 y pico de países a nivel global, sino de focalizarlo, platanizarlo en el caso de México, Chile, Perú y Colombia, para ver cómo lucimos, ministra, mirados en el contexto más cercano a nosotros, que es la Alianza del Pacífico. Y por último, el tema de la situación de transporte, donde vamos a ver los retos que allí se tienen. Lo primero, enero-junio, se nota una desaceleración por razones obvias para todo el mundo, de minero energético desacelerándose marcadamente. Hace un año crecíamos a tasas del 5.3, actualmente estamos en 2.9. El pronóstico de consenso de los analistas está en 2.8. El propio Fondo Monetario Internacional el día de ayer bajó el pronóstico de Colombia, infortunadamente, a tasas del 2.5. ANIF por el momento se mantiene en 2.8. Noten en el penúltimo renglón que el sector transporte es de los más afectados, con una desaceleración de ritmos de 4.6 hace un año a 1.7, en parte el tema del paro dejó su huella en el primer trimestre, e infortunadamente la industria, que es un usuario importante del sector transporte terrestre, tiene una contracción del orden de 1.8, en parte también por el fenómeno de repicar, afectando cerca del 23% de la cadena productiva. Dejo con ustedes, no voy a entrar en el detalle de por qué ANIF ve un crecimiento de 2.8 frente al 4.6 del año anterior. Construcción luce ligeramente mejor, pero no es el componente de obras civiles, tiene que ver mucho más con un mejor desempeño del sector de edificaciones. Establecimientos financieros a la baja, servicios sociales, en parte por los recortes presupuestales. Noten que servicios sociales pesa 15% dentro del Producto Interno Bruto, y curiosamente minería, dado que aquí se miden volúmenes, luce ligeramente mejor que hace un año. Pero industria, el sector agropecuario en realidad no rebotan lo suficiente, que son los demandantes de los servicios de ustedes de Colfecar y asociados, y en la medida en que el agro y la industria no reboten de forma significativa, vamos a tener un problema en la dinámica de esos sectores. La proyección que tenemos no es de crisis, no es de catástrofe, pero evidentemente es de desaceleración. Ustedes ven en pantalla cómo estamos pronosticando este año 2.8, próximo año 2.5 en materia de crecimiento, pero en general los analistas del exterior nos ven infortunadamente cayendo a crecimientos de únicamente 2% en el 2016, lo cual traería aparejado un rebote en la tasa de desempleo que hoy vemos promediando 9.1 y que probablemente, como van las cosas, podría perfilarse a un 9.4. Ya el dato de agosto, después de buenos desempeños en junio y julio, empieza a subir 9.1 contra 8.9. Veníamos reduciendo el desempleo en 0.3, repito, creo que se va a estancar en el 9.1 del año anterior. En particular, nos preocupa este gráfico sobre confianza del consumidor. Esto se le puede dar tanto una interpretación en lo que se discute en La Habana como una interpretación con el bolsillo de los compradores. Probablemente es una mezcla de ello, pero desde el año 2008-2009 la confianza del consumidor no caía a niveles negativos. Es una mala noticia, dado que este es el mejor indicador líder con el consumo de energía, y el consumo de energía está a la fecha enero-julio contrayéndose también a tasas del 1%. La inflación nos ha dado una mala señal. Aquí no tengo el dato todavía de septiembre, pero ustedes lo vieron hace 2 días. La inflación total raya 5.3 anual.
La línea roja equivalente a sin alimentos ha pasado del 4.2 que aparece en pantalla a una lectura de 4.6, básicamente porque el componente de importados se ha venido acelerando, pasando del 12 al 16. Último dato, el componente de importados, que ustedes son los que más lo sufren, está subiendo 22% dentro del índice de precios al por mayor. Ese fenómeno de transmisión de costos que llamamos los economistas pass-through está haciendo que el Banco de la República probablemente vaya a tener que subir aún más sus tasas de interés, encareciendo los créditos. De hecho, ya se movió hoy por unanimidad la Junta, subiendo de 4.50 a 4.75, y como hoy nosotros vemos el panorama, infortunadamente creemos que la tasa repo, que antes veíamos cerrando en 5, probablemente deba cerrar en 5.25 para atajar una inflación que también les va a generar un componente de costos a ustedes, señores transportistas, en tanto la negociación del salario mínimo probablemente va a entrar con un piso de negociación del 6%. Históricamente, en Colombia, en la última década, se ha reajustado la inflación más un punto porcentual por ganancias en productividad, pero con un desempeño tan bajo como un crecimiento del orden del 2,5-2,8 este año, probablemente la productividad laboral va a estar con crecimiento cero. Tuve oportunidad de mencionarle, ministra, directamente al ministro de Trabajo, el doctor Garzón, que a diferencia del pasado, si el gobierno y los anteriores se hubieran equivocado dando un reajuste salarial por encima de la productividad laboral, en este momento ese tipo de errores saldría costosísimo, dado que la economía tiene vientos de desaceleración y que el piso que nos va a dejar la inflación rayando 6% va a ser complicado. Sé que es un tema de economía política muy delicado en momentos en que el país trata de fraguar la paz, pero económicamente, como se dice, el palo no está para cucharas, porque un reajuste del salario mínimo por encima del 6% automáticamente redundaría en tasas de desempleo arriba del 9,5%. El déficit fiscal nos pone una presión. Hay una comisión de expertos tributarios hablando sobre la necesidad de allegar mayores recursos, y ustedes, que vamos a ver, tienen una cadena de costos elevados, se estarán preguntando ¿y de dónde vamos a sacar los recursos? Donde las empresas grandes de Colombia ya tienen un gravamen del orden de 53% de tasa efectiva. Una vez usted combina el imporrenta, la sobretasa del CRE y, por supuesto, el impuesto a la riqueza, que en todas estas tractomulas que estamos viendo aquí a la entrada generan como capital un gravamen bastante elevado. Así que la situación del panorama fiscal y el entorno mundial, con la caída del minero energético, el precio del Brent probablemente nivelándose a 50 este año y generando una distorsión del sector, son presiones que nos vienen de afuera y que nos ponen una tensión económica muy rápida. En medio de ese tinglado internacional de desaceleración global, ustedes tienen una tarea y unos desafíos de competitividad que los ha ilustrado muy bien la ministra y el director de Planeación Nacional. La novedad del índice que presento a continuación, únicamente sus resultados, es que tiene 7 elementos fundamentales que aparecen en pantalla: tasa de cambio, salario mínimo, sobrecostos no salariales, costos de energía, carga tributaria, costos de fletes y la facilidad para hacer negocios referidos a la Alianza del Pacífico. Voy al grano. Los resultados no son nada buenos. Aparece el criterio con el cual calificamos como malo, dando 1 punto, como regular, dando 2, o como bueno, dando 3. Les dejo para que ustedes estudien cómo armamos el índice. Le doy los resultados. Por ejemplo, tasa de cambio, que estuvo muy mal entre 2010 y 2014, se ha arreglado con una flotación cambiaria que ha generado una devaluación probablemente excesiva a ritmos del 60% recientemente, pero mal que bien. Para el componente exportado hay que chulear que el componente de tasa de cambio dejó de ser un problema, y eso es motivo de alegría para todos los colombianos. Salario mínimo aparece en este momento como un componente regular, y ya acabo de relacionar los riesgos que se tienen de que esto se empeore y volvamos a la métrica de 1, como tuvimos en 2010. Los sobrecostos no salariales, que los voy a ilustrar, a pesar de la ley 1607 que ha rebajado en 13.5 puntos las sobrecargas para quienes ganan menos de 10 salarios mínimos,
hay que rebajarlos aún más. El gobierno, hay que aplaudirlo, se ha movido en la dirección correcta, pero falta mucho por hacer y vamos a ver que hoy por hoy, en la franja de 1 o 2 salarios mínimos, los empresarios como ustedes enfrentan una sobrecarga del orden de 52% por encima del salario que se pacte. Costos de energía, hemos mejorado ligeramente con el PIP 1, quitando los sobrecostos en lo que se llaman los impuestos cruzados, pero todavía estamos en nivel de 2 y comparado contra América Latina. Conclusión de todo este índice, después de estar en una métrica de 1 a 5, que hemos rescalado el índice para la calificación final, después de estar en 1.7, hemos mejorado y estamos en 2.7, pero todavía no pasamos la materia en materia de competitividad. Los otros elementos que tiene el índice tienen que ver, acá está sencillamente, los otros componentes tienen que ver con la carga tributaria, que estamos muy mal. La gran empresa en Colombia hoy tributa 53%. Los fletes, que ya se han ilustrado acá, y ahorita voy a mencionarlo rápidamente, están en su peor desempeño, porque a pesar de que se han estructurado las 4G, 25.000 millones de dólares en los próximos 7 años, ninguna de esas carreteras hoy está disponible y tenemos probablemente a nivel social uno de los sectores más complejos. Ustedes como inversionistas que hacen el capital, montan la empresa, cuando sacan la TIR del negocio no les está dando. Y cuando lo miran desde el punto de vista del exportador, vamos a ver que enfrenta unos fletes que son excesivamente costosos como para que fuera gran negocio. Y de allí el contencioso que ha tenido el país recurrentemente en los últimos 10 años de paros recurrentes de 2 sectores que no se encuentran, entre los inversionistas y las necesidades del agro y la industria en un país montañoso y en un país costoso de movilización. Eso explica por qué permanentemente el componente de fletes, comparado contra lo que ocurre en México, Perú y Chile, sigue dejando mucho que desear. Y por último, el del componente de facilidad de hacer negocios para los 2 componentes que nos interesan, la facilidad de creación de empleo y el cumplimiento de contratos, salvo por el último dato que acaba de salir en las 2 últimas semanas, no hemos progresado de forma significativa. Me salto cada uno de estos componentes por razones de tiempo para que ustedes puedan entrar a analizarlos. La tasa de cambio se ha devaluado 26% y nos habla de un buen resultado en ese frente. La productividad laboral, y en esto también quiero hacerle un reconocimiento al gobierno, ha sacado un decreto a través del cual, si al gobierno se le va la mano en el reajuste del salario mínimo, va directamente contra el presupuesto de la nación aquello que exceda la productividad laboral y va a tener que, de alguna manera, resarcir al sector asegurador en materia de lo que esto implica, por ejemplo, en la expedición de rentas vitalicias. Lo que ustedes ven en pantalla es que históricamente el gobierno ha acumulado un sobrecosto no justificado en el tema del salario mínimo del orden de 5.6. Decía que los costos no salariales después de la ley 1607 se han reducido, pero claro, de niveles exorbitantes del 66 a niveles que fluctúan entre el 46 y el 52% cuando se trata de entre 1 y 2 salarios mínimos. Estos mismos niveles de sobrecarga no salarial en los países de la Alianza son mucho más bajos, como lo vamos a ver a continuación. Perú es el campeón, infortunadamente, de los sobrecostos no salariales y también de la informalidad. Colombia aparece de segundo. Noten la diferencia con México y con Chile, cuyos sobrecostos son tan solo del 12 o del 25%. Los costos de energía, algo se ha avanzado con el PIP 1, anteriormente bordeaba 10%, ha caído a 8,7%. Estamos por debajo de Chile y de México, pero todavía nos saca mucha distancia en materia de aprovisionamiento de energía Brasil y Perú. La línea roja muestra lo que nos dejó la ley 1739 en materia de costos efectivos de tributación para la gran empresa en Colombia, y aún las pequeñas terminarían en el año 2018 con una tasa efectiva del orden del 35, tan solo equivalente a lo que ocurre en México. El tema de fletes, que ya lo hemos visto en el curso de la mañana, deja a Colombia para un contenedor típico en trayectos equivalentes Bogotá-Cali o Bogotá-Santa Marta con un costo de $2.400 según el Doing Business,
mientras que Perú y Chile están por mucho menos de la mitad. Somos solo equivalentes en costo a México, que está del orden de $1.700 por contenedor. Allí toca hacer una tarea muy grande. Me salto el tema de Doing Business y salto al último punto, que es cuál es la situación del sector transporte. Nosotros hicimos un estudio para la Cámara Colombiana de Infraestructura y por eso el doctor Rodríguez tuvo la amabilidad de invitarme, probablemente para comentar en qué estábamos allí. Básicamente en infraestructura vial, mientras el promedio mundial está del orden de 4, el de América Latina está en 3.6 y Colombia, como todos sabemos, únicamente marca 2.6 en la posición 130, en la parte de abajo con Venezuela y con Paraguay muy distantes, inclusive de nuestra hermana República de Ecuador, que ha hecho una tarea maravillosa en provisión de vías muy distantes de Chile. Los bienes movilizados por la parte vial en Colombia precisamente tienen que ver con el agro y la industria en más de 2/3 partes. Y eso explica por qué, de alguna manera, sacar agroindustria exportadora, bienes diferentes a los commodities, encuentran un gran impedimento de tipo geográfico, porque cerca del 40% está ubicado en el Valle de Aburrá y Cundinamarca. Eso decidieron los conquistadores. Dice la historia que cuando llegaron a organizar las 12 casitas en Bogotá, lo que dijo Jiménez de Quesada, alguien le pregunta, comandante, ¿y vamos a acampar acá? Dijo, sí, hagámonos aquí en esta llanura mientras escampa. No ha escampado en Bogotá y por eso seguimos ubicados en el centro del país, 1.000 kilómetros de distancia de Santa Marta y 1.000 kilómetros de Cali. Obviamente hay que hacer un reacondicionamiento geográfico para desplazar buena parte de la producción agroindustria exportadora hacia Barranquilla y hacia Cali como los poros de salida, y esto lo que nos dice es que mientras eso no ocurra, solo seremos competitivos en exportar petróleo y carbón. ¿Cómo es la estructura de costos? Y aquí Colfecar nos ayudó muchísimo en la estructuración de esto, pues ustedes la saben mejor que nadie. 33% son combustibles, llantas 12%, peajes 11% y el resto es lo que tiene cualquier otro producto. Esos sectores nos dicen que los costos operativos, según Colfecar, en años recientes ha tenido una inflación del orden de 5,5, muy por encima de la inflación del indicador del DANE, que es 3,1 en promedio, o del propio IPC, lo cual genera de alguna manera unos sobrecostos en la operación del sector transporte que se reflejan en unos fletes costosos, como lo acabo de comentar. Los rubros de los costos de transporte que mayor crecimiento reflejan en el IPC son llantas y neumáticos. Y me preocupa, ministra, que precisamente cuando el que más registra inflación sea llantas y neumáticos, a pesar de que hemos hecho la apertura, 75% de TLCs que cubren nuestra canasta exportadora, los fabricantes de llantas se han ido de Colombia en una buena proporción, los estamos importando. Algo nos dice que de pronto operar desde Colombia no es tan competitivo. Los combustibles son costosos, no somos un país petrolero, como estamos arriesgando a volvernos importadores netos. Y por último, el tema de garajes, que también salió en la encuesta que mencionaba el doctor Gaviria. Si uno va con costos de transporte Bogotá-Buenaventura en la modalidad C2 de capacidad promedio de toneladas, los tiempos muertos de 1 hora de espera incrementan en 2.4, pero si a ustedes les toca esperar 4 horas, los costos llegan a 9,5. En Santa Marta son de menor calado, pero 1 hora de espera incrementa en 1.6 el costo de operación, 4 horas de espera incrementa 6,5. Este es el diferencial Bogotá-Buenaventura, Bogotá-Santa Marta, donde claramente operar por Buenaventura es mucho más costoso en un 18% que en la carga y descarga de lo que ocurra en Santa Marta. Ya para cerrar, obviamente esto es multimodal. Si la parte vial está bien, pero la parte portuaria no ha progresado lo suficiente, pues ello se refleja en unos sobrecostos. Colombia ha progresado y aquí se ubica en la parte media de la tabla, no en la parte inferior. Básicamente estamos sobre un promedio de la región del orden de 3,9, estamos en 3,8
en términos de calificación del Doing Business, pero muy lejos del promedio mundial de 4.2. Colombia, en tiempos de flujos de comercio, toma más o menos 14, 13 días necesarios para exportar, importar, cargue, descargue. Le ganamos a Chile. Quiere decir que en realidad los puertos no son tan ineficientes, que tenemos es un problema de conectividad y de multimodalismo que no opera, y debería ser un benchmark llegar a México o llegar a los tiempos de descargue de Perú. Pero allí se ha hecho una ganancia importante. En la última década, 15 años atrás, esto se leía cerca de 30 días. Estamos en 14, y cuando lo abres por puertos, claramente Santa Marta, Barranquilla, todo el Caribe mucho más eficiente que Buenaventura, que está bordeando los 16, 18 días. Colombia es un país de unimodalismo. Las flores se mueven por vía aérea, el petróleo por oleoductos, el carbón por la vía férrea, los textiles por la vía vial y el café por la vía marítima. No se comunican. Eso es muy diferente de lo que ocurre en Europa en particular, y ya se ha explicado la incidencia de los costos, que en el caso del carbón es del 35%, del petróleo del 28%, sobre el valor final de los bienes. En cambio, flores y textiles están un poco mejor. ¿Cómo se moviliza la carga en Colombia? De forma muy parecida a la de México. 72% vial, no tenemos una recarga importante en el férreo, pero lo que aparece ahí es básicamente carbón, y la parte fluvial es inexistente. Si ustedes miran, Canadá tiene una mezcla muy óptima, 43% vial, férreo 46% y fluvial 11 y 18%. Por eso, ministra, este plan estratégico, un plan maestro del cual han venido hablando ustedes con la Cámara Colombiana de Infraestructura, se vuelve fundamental para ver si a la vuelta de 15, 20 años tenemos algo parecido a lo que tiene Canadá, y en ese sentido los costos van a bajar. Cierro con este último mensaje. Los costos logísticos de Colombia son exagerados. En países de la OECD, sobre el valor final del bien representan 6%, en Colombia representan 19%. Los costos logísticos como proporción del PIB son exagerados en Colombia, inciden un 23% sobre el PIB. En los países de la OECD, al club que queremos entrar, están en 9%. Y por último, en un índice de desempeño logístico de 2.936. Yo tengo sentimientos encontrados, y con esto finalizo, porque creo que la administración Santos I en particular hizo una tarea encomiable y diligente de enderezar un sector que estaba al garete. Hay que aplaudir lo hecho en la ANI, lo hecho en la Financiera de Desarrollo Nacional. ¿Qué tal si históricamente esto hubiera ocurrido 10 años atrás? Hubiéramos tenido la oportunidad de aprovechar una muy buena tasa de cambio en 2015-2016 para estar dándole la vuelta al sector productivo colombiano y no estar prácticamente llorando sobre la leche derramada porque se nos vino abajo el precio del carbón, el precio del petróleo. Y darle la vuelta en los próximos 2-3 años va a ser prácticamente imposible. Les doy un dato que me tiene preocupado. Con el sistema bancario, que ha estado muy atento al financiamiento de la primera ola, les pregunté, ¿cuál es la incidencia en el 2016 de la primera ola de 4G a nivel de Producto Interno Bruto? No superan 4 billones de pesos, es decir, 0.1, 0.2 del PIB va a ser el empuje que van a dar las 4G en el 2016, cuando más lo necesitábamos. O sea que el gobierno está haciendo las cosas que corresponden, pero el país históricamente perdió una década. Y qué tristeza que se nos vaya venido abajo la minera y la energía en un momento en el cual no estamos en capacidad de responder. La buena noticia es que el norte está claro, el financiamiento allí está, el plan estratégico de largo plazo ya está esbozado. Lo que hay que hacer de ahora en adelante es, 1, no perder el rumbo, y 2, pedalear más rápido, porque vamos en la dirección correcta, pero nos vienen 2 años difíciles, de eso no me cabe la menor duda. Muchas gracias, ministra, muy amable.